Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje lleva por título Flotación, estabilidad de cuerpos parcialmente sumergidos. Y el resultado de aprendizaje será determinar la estabilidad de un cuerpo parcialmente sumergido. El objeto de aprendizaje está dividido en 4 partes. Una pequeña introducción, donde abordaremos el principio de Arquímedes, una segunda parte donde hablaremos de los tipos de estabilidad de cuerpos flotantes, una tercera parte donde nos focalizaremos en la estabilidad rotacional y finalmente concluiremos el objeto de aprendizaje. En la naturaleza se pueden observar tanto cuerpos naturales como cuerpos fabricados por el hombre, botellas, boyas, plataformas flotantes, que se encuentran flotando dentro de un fluido. Bien, esa flotación que se produce es debida fundamentalmente al principio de Arquímedes, el cual todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso de ese volumen desalojado. Pero ¿cómo podemos analizar esa estabilidad? Bien, para ello tenemos que analizar los tipos de estabilidad dentro de un cuerpo que se encuentra sumergido. En primer lugar tenemos la denominada estabilidad horizontal, que es debida a la proyección de las superficies sobre un determinado plano, que, dado el principio de Pascal, siempre va a existir esa estabilidad horizontal. Por lo tanto, un cuerpo sumergido siempre será estable horizontalmente. Posteriormente tenemos la denominada estabilidad vertical, que si el cuerpo es flotante, la estabilidad vertical es siempre estable. ¿Por qué? Porque cualquier variación que se produzca verticalmente, el cuerpo se moverá linealmente hacia arriba y hacia abajo, pero se irá atenuando su movimiento hasta alcanzar el valor de equilibrio. Recordamos que si un cuerpo se encuentra sumergido en un fluido, se hundirá si el peso específico del cuerpo es mayor que el peso específico del fluido, estará en equilibrio si los pesos específicos coinciden y ascenderá hasta alcanzar el equilibrio de flotación si el peso específico del cuerpo es menor que el peso específico del fluido. ¿Qué ocurre con la estabilidad rotacional? Pues la estabilidad rotacional es la capacidad que tiene un cuerpo para poder volver a su posición de equilibrio original cuando se inclina lateralmente o longitudinalmente. Podrá ser inestable si cuando aplico una perturbación lateral pierde esa forma o ese equilibrio original, alcanzando su forma estable, pero diferente a la inicial, o puede ser indiferente. Bien, pues para poder analizar esa rotacionalidad tenemos que abordar el estudio del cuerpo sumergido. ¿Qué le ocurre a un cuerpo para poder ser estable rotacionalmente? Pues en primer lugar lo que tenemos que analizar es ese cuerpo en color amarillo en la pantalla que se encuentra sumergido, tiene un determinado peso, está flotando y el peso actúa sobre su centro de gravedad determinado por la letra G. Tiene una fracción sumergida o una parte sumergida del volumen del cuerpo, que actúa un valor de empuje en el punto B. Bien, si yo aplico sobre el cuerpo una determinada fuerza en un lateral que le hace rotar, la forma sumergida cambia, pasando en este caso concreto del ejemplo de un rectángulo a un triángulo. El valor del empuje estará situado en el nuevo centro de masas, en este caso del triángulo, ya no será el rectángulo. Y vemos cómo aparece una separación de las fuerzas entre el peso y el empuje separados por una determinada distancia, que por lo tanto se aplicará un determinado par. Además, si analizamos el eje inclinado del centro de masas inicial con la línea de acción del empuje, veremos que estas dos líneas imaginarias se cortan en un punto, el denominado el punto M. Ese punto se denomina metacentro y es la intersección entre la línea de acción del empuje que pasaba por B y el eje del centro de masas inclinado. Bien, pues la importancia de ese valor de la localización del metacentro es el que nos va a permitir saber si un cuerpo es estable o no es estable para poder recuperar ese par restaurador que me dará el valor del empuje separado por la distancia entre la línea de acción del peso y la línea de acción del empuje. Podrá ser estable siempre que el punto del metacentro esté por encima del centro de gravedad. Será inestable si
el punto del metacentro se encuentra por debajo del centro de gravedad, como en el segundo caso que podéis ver en la imagen. Y será indiferente si el metacentro coincide con el centro de gravedad. Matemáticamente, ¿cómo podemos saber si el metacentro está por encima, por debajo o coincide con el centro de gravedad? Pues para ello, lo que debemos abordar es el cálculo de la denominada altura metacéntrica, que es la distancia gm. Para ello, será la distancia entre bm menos bg. Y la distancia bm la podremos determinar como el segundo momento de inercia de la superficie de flotación, denominado por la letra I, dividido por el volumen sumergido. La distancia bg será la distancia vertical entre el punto B y G. Y de esa manera podremos saber si es estable, inestable o indiferente. Será estable siempre que la distancia gm será mayor que 0. Será inestable si es negativa y será indiferente si coincide con un valor nulo. Por lo tanto, analizando el valor de esa altura metacéntrica, podremos saber si está por encima, si está por debajo o es nula y por lo tanto es indiferente. Como conclusión al objeto de aprendizaje, se han definido los diferentes tipos de estabilidad en los cuerpos flotantes, se han enumerado las posibles situaciones frente a la estabilidad horizontal, vertical, así como la estabilidad rotacional que puede darse, definiendo los parámetros a determinar para analizar si un cuerpo es rotacionalmente estable o inestable. Gracias por vuestra atención, espero que el objeto de aprendizaje haya sido de utilidad.